Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. La idea de esta clase específicamente es enfocarnos en el comportamiento y los criterios de ética que deben prevalecer en el funcionario judicial. Para poder desarrollar esto, vamos a hablar de algunos elementos que ya ustedes conocen en materia judicial. Por ejemplo, la independencia, la imparcialidad, la motivación como base fundamental del proceso, que ya sabemos que el órgano judicial, como en este caso, encargado por parte del Estado del control de la ley y de la Constitución, base, es la base más que nada de todo aquello relacionado con ese Estado de Derecho que todos conocemos y que queremos mantenerlo. Pero para poder hacerlo, necesitamos de funcionarios que ejerzan su rol de control, de independencia, que tomen decisiones imparciales sin ser afectados ni coaccionados a tomar decisiones fuera del rango y del parámetro que establece la norma, como ya ustedes saben. Ese va a ser nuestro objetivo en esta clase, en este video, para efectos de reflexionar y ver cuáles son los marcos legales que se aplican dentro de ese control del funcionario judicial. Eso es lo que nosotros tenemos estipulado para esta clase. Para estos efectos, nosotros vamos a dar inicio, como siempre, a todas las clases, primero que nada, haciendo algunas interrogantes y que por supuesto van acompañadas de alguna actividad posterior. Entonces, si nos preguntamos, ¿debe oír el juez a una de las partes fuera de los periodos y de los términos establecidos en la ley para las diligencias procesales? ¿Qué consideran ustedes? ¿Puede tener reuniones privadas? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la idea de contactar al juez fuera del proceso, con ausencia de la contraparte? Entonces, otra pregunta, ¿cómo debe reaccionar un magistrado o un juez cuando el ejecutivo pretende tener injerencia en funciones inherentes al Poder Judicial? Podríamos desarrollarlo dentro del marco de la coacción, de la presión, de vincular o más que nada vulnerar el principio de independencia que debe tener todo administrador de justicia para efecto de tomar unas decisiones en derecho. En este caso, cuando otro órgano del Estado, ya sea el Ejecutivo o una tercera persona, puede tener algún tipo de injerencia en las decisiones que toma la Corte o los jueces. Entonces, ese es un cuestionamiento que nosotros podríamos hacer y lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Considera que la participación política del juez o del magistrado es extensiva a los familiares cercanos a efecto de salvaguardar su independencia. No podemos dejarlo de un lado, ya que la Constitución lo establece y lo regula. La participación política, hasta cuál es el alcance de la participación política de los servidores judiciales. Pero ¿sería extensiva a familiares cercanos? ¿Sí o no? Todo esto lo vamos a resolver en esta clase. Entonces, eso como parte fundamental de nuestro contenido y lo que nos corresponde en este video, en esta clase, asincrónica, es examinar la imparcialidad, la lealtad, la ciencia, la diligencia y algunos otros principios que se han adoptado de modelos iberoamericanos sobre ética del funcionario judicial aplicada a los jueces y además funcionarios judiciales, entendiendo cada vez que digo jueces, aplica
a jueces, a magistrados y demás funcionarios judiciales. ¿Qué es lo que establece la norma y qué es lo que establece la ley? Entonces, le doy la bienvenida a todos. Un placer poder compartir con ustedes una clase más relacionada, en este caso, con ética, de forma específica, ética de los funcionarios judiciales. Entonces, nuevamente, si dentro del parámetro que nosotros hablamos de ética, ética personal, ética profesional, ética social, hablábamos también de, y nos cuestionábamos si acompañábamos con nuestra ética personal el ejercicio de la profesión. Muchos dirán sí, o no tiene nada que ver. Yo soy bueno en mi trabajo, yo soy bueno en lo que hago, cómo ejerzo el derecho, sin embargo, mi ética personal no la llevo. Ya hablábamos de la instrumentalización del derecho. Ahora hablando de ética judicial, nos remitimos de forma directa al Acuerdo 523 para efectos de entablar y desarrollar todos aquellos principios que deben tener presente y que son de obligatorio cumplimiento para efectos de poder tener un órgano judicial independiente, un órgano judicial que cumpla con su rol de mediador, en este caso, de intermediario, de juez, de tercero, que pasa a resolver de forma imparcial las causas que se le presentan. Entonces, existen una serie de principios para todos esos jueces y los servidores judiciales que deben cumplir. Por ejemplo, independencia. Ya la mayoría conoce qué es la independencia judicial. Cuando nosotros hablamos de independencia, toma de decisión sin ningún tipo de coacción, presión externa, llámese de otro órgano del Estado, llámese de alguna de las partes, para efecto de que ese juez, en virtud de ese rol independiente, tome una decisión conforme a la ley, a la Constitución, porque es lo que establece nuestro ordenamiento y nuestro Estado de Derecho, salvaguardando los derechos de todos aquellos que han concurrido ante un juez para efectos de dilucidar un conflicto, por ejemplo. Entonces, ese es el rol que debe tener un juez, totalmente alejado, desapegado a las partes, que no lo afecten por todo aquel que intente, por lo menos, tener injerencia en las decisiones que toma el administrador de justicia, llámese juez o magistrado. Entonces, bajo el parámetro de la Constitución y la ley, el juez tiene que cumplir con ese rol de independencia, de imparcialidad, sin amiguismo, sin fueros ni privilegios para con ninguna de las partes, en caso tal de que él considere que su imparcialidad se pueda ver afectada por alguna amistad, incluso por una enemistad, él debe hacerlo saber y debe declararse impedido, o la parte interesada debe presentar una recusación, como ya lo sabemos, buscando salvaguardar el principio de imparcialidad judicial, que ya ustedes conocen. Motivación de la sentencia, constante capacitación, justicia, equidad, responsabilidad, cortesía, integridad, transparencia, secreto, prudencia. Entonces, todos estos principios, que son 13 principios, son parte de ese modelo iberoamericano que lo que busca es generar confianza, coherencia dentro de la administración de justicia. Tener un sistema de justicia eficiente, eficaz, que brinde una respuesta apegada a derecho, a la Constitución, para efectos de cumplir con ese rol de toma de decisiones independiente. ¿Qué es lo que busca el órgano judicial? ¿Qué es lo que establece la Constitución como parte de esa división de poderes que, si bien es cierto, actúan de forma armónica, pero toman decisiones y deben tomar decisiones independientes? Eso es parte de esa transparencia y de ese rol que juega de forma importante el administrador de justicia,
que es lo que el juez debe garantizar dentro de este Estado de Derecho. Entonces, el Código de Ética del Funcionario Judicial, más allá de contener los 13 principios adoptados por el Código Iberoamericano, lo que buscan es crear una conciencia de la importancia de su propia labor. Cuando hablamos de otros, por ejemplo, hablamos de funcionarios públicos, hablamos de otro tipo de rol donde la ética juega un rol primordial para efecto de ejercer la labor del abogado, del médico, entre otras, siempre o en la mayoría de los casos, el rol de mi ética personal pasa a ser pieza importante en el ejercicio profesional, en el ejercicio de mi cargo. En el caso de la ética judicial, sobrepasa más allá de esa opción que brindan algunas profesiones. En este caso es perentorio, obligatorio, que el manejo de la vida personal del juez sea congruente con la honorabilidad del cargo, que es lo que pide y exige el Código de Ética del Funcionario Judicial, porque es un representante y es una extensión del Estado para efecto de garantizar una correcta administración de justicia, que todos aquellos que vamos como usuarios al órgano judicial sepamos que el juez es una persona honorable, una persona que goza de solvencia moral para efectos de poder dilucidar las actuaciones y decisiones de forma congruente, de forma eficaz y eficiente, que es una persona capacitada que va a cumplir sobremanera su rol y su compromiso con su país, con la Constitución y con la ley, que es lo que establece la Ley 53 de 2015 y todos aquellos fundamentos que vamos a ver durante esta clase. Entonces, está íntimamente ligado a la independencia. Nosotros ya hemos conversado sobre independencia judicial muchas veces. La independencia judicial como parte primordial del Estado de Derecho. Podríamos hablar de los 13 principios uno por uno. Pero si no tenemos independencia, sin duda alguna los demás principios van a quedar en suspenso, porque la independencia judicial nos lleva a nosotros a esperar de forma categórica una decisión, independientemente de cuál sea la decisión, amparada en derecho, pero que fue tomada sin ningún tipo de intervención de terceros en ese desarrollo de la convicción que tuvo el juez. Por supuesto que no es algo arbitrario. La decisión que toma el juez está amparada en la Constitución y la ley, amparada en el objeto del proceso, entre un conjunto de principios que dentro de este código de ética se han enumerado 13 principios adoptados por ese código modelo iberoamericano. Entonces, la vida personal del juez, su correcta relación con la sociedad, pasa a tomar un rol predominante e importante en el ejercicio de su cargo, un cargo honorable, un cargo íntegro, un cargo caracterizado por la rectitud que deben esperar y que espera toda la ciudadanía para con el administrador de justicia. Dice que debe mantener la conducta propia de un alto funcionario judicial, que es lo que establece y está buscando este código de ética. Entonces, debemos en sobremanera evitar polemizar con el tribunal. El juez debe pedir que se respete no solo la dignidad del juez, sino la integridad y la dignidad del cargo que ejerce. Estamos hablando que es un administrador de justicia, el que toma la decisión en base a conflictos que pueden surgir entre distintos actores. Entonces, es un cargo honorable, un cargo que si bien es cierto, la sociedad como tal espera mucho del juez, el juez también debe cumplir con su rol independiente, imparcial, imparcial, para efecto de poder brindar una respuesta ante esa sociedad. Entonces, la ley 53 de 2015, que se ha visto en otros
aspectos, por ejemplo, en materia procesal, que le hemos visto la ley que regula la carrera judicial. La ley que regula la carrera judicial para nosotros es muy importante y así lo hemos visto y lo hemos llevado a cabo. Analizar el artículo 119, donde dentro de ese artículo 119 de la ley 53/2015, que la he adjuntado a la plataforma Teams, que es importante que la vean, la conozcan, la estudien, no solamente para las pruebas parciales, sino para el ejercicio propia de ejercicio del derecho, que donde ya la mayoría está próximo a obtener ese certificado, no solamente de graduación, sino de idoneidad, que los hace merecedores y como competentes e idóneos para ejercer la profesión. El numeral 1 es clave. Dice que los funcionarios judiciales, específicamente jueces y magistrados, deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. No pueden salirse de ese parámetro. Entonces, bajo esa premisa y esa orden legal, constitucional, que ya lo hemos visto anteriormente, el juez tiene la obligación de ser un funcionario judicial íntegro, transparente, independiente, por supuesto, pero que esa labor judicial se enmarque dentro de un conjunto de principios que ya lo hemos mencionado, para efectos de que la ciudadanía tenga una percepción positiva de la Corte, del órgano judicial, y que esa percepción, por supuesto, vaya incrementándose con el tiempo y no decreciendo, porque eso conlleva a un deterioro social importante si no confiamos en nuestras instituciones. Entonces, la ley de carrera judicial, que data de 2015, busca darle un matiz mucho más integral, transparente a la labor, incluso a la forma como son escogidos y nombrados los administradores de justicia y todas aquellas estructuras que componen el órgano judicial. En cuanto al título cuarto sobre ética judicial, nosotros podemos ver en materia de dignidad, prestigio y estimación pública, que debe gozar la carrera judicial, cumplir con los principios éticos que aplica a todos los servidores judiciales, no solamente a los jueces y los magistrados, sino a todos los servidores que brindan, en este caso, un servicio del Estado en materia judicial. El Estado está comprometido, como ya todos lo saben, a brindarle un presupuesto de funcionamiento al órgano judicial, de modernización, de implementación de nuevas tecnologías, siempre y cuando busque acelerar los procesos, mejorar los procesos internos de la Corte y todas las estructuras que lo componen, para efectos de mejorar lo que es el servicio judicial. Por eso es que esta ley, que data de 2015, lo que busca es darle un parámetro regulador, darle unos parámetros de actuación al funcionario judicial, a toda la estructura que regula la carrera, a toda la estructura de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo todos los juzgados, para efectos de mejorar el ejercicio y el control de todas las instituciones que se someten a consideración de el órgano judicial. Entonces, eso es muy importante que lo veamos, que lo entendamos, no solamente con el estudio de la Ley 53/2015, sino también desde la parte conceptual y la importancia que tiene el funcionario judicial al momento de que ejerce un rol de control, de participación dentro de la sociedad. Eso es parte fundamental. El Código de Ética Judicial, nosotros vamos a encontrar, y así lo hemos desarrollado en los documentos adjuntos, hay tres acuerdos muy importantes que se manejen y se dominen. El Acuerdo 523 de 2008,
el acuerdo 627, que modifica el acuerdo 523, y el acuerdo 1008-2009, que crea la Oficina de Ética Judicial. En cuanto al acuerdo 523 de 2008, que se lo he adjuntado, se busca, en este caso, fundamentado en los lineamientos del Código de Ética Judicial Iberoamericano, crear políticas para mejorar lo que es la administración de justicia, dándole mayor relevancia a la ética que deben cumplir estos funcionarios judiciales. ¿A quiénes aplica? A todos los funcionarios judiciales, jueces, magistrados y todos aquellos que ejercen una labor y un rol en la administración de justicia. Esto viene del año 2008, Acuerdo 523 de la Corte Suprema de Justicia, para efectos de poder darle a la ética judicial, y se adopta un rango de actuación y se adopta ese código de base, ese código iberoamericano base, y que todos los funcionarios tengan como estos 13 principios una base de actuación y como es un código deontológico, también un mecanismo de control y mejoramiento sobre esas bases que constituyen el rango de actuación de todos los funcionarios judiciales. Perdón. El juez no tiene una posición de privilegio. En cuanto a la independencia judicial, es importante que el juez le brinde a la sociedad un juicio justo, que es lo que busca. No estamos hablando de la toma de decisión, estamos hablando de garantizarle a la sociedad un juicio transparente, un juicio independiente, imparcial, para efectos de que esa solvencia moral, de que esa confianza en el sistema judicial no se vea afectada. Eso es parte primordial de ese rol independiente que debe tener el funcionario judicial. Es lo que dice el artículo 6 del acuerdo 523. Permítame un segundo. Déjeme abrir el acuerdo 523. El acuerdo 523 en el artículo 6 establece lo siguiente. Ya mencioné sobre esa adopción del Código Iberoamericano, que es importante que se vea en este acuerdo 523. Pero el artículo 6 dice, la independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria, salvo la emisión del voto en las elecciones. Esto en correspondencia con lo que está estipulado en la Constitución. Nos hacíamos una pregunta hace un rato. ¿Qué pasa con los familiares cercanos al juez? Cuando el artículo 6 habla de que al juez se le está vedado éticamente la participación política, salvo la emisión del voto en las elecciones. Entonces, es importante hacer un análisis sobre esa independencia, sobre esa imparcialidad que está en el artículo 11 en adelante, sobre la motivación de las sentencias y los autos que emiten los jueces y los administradores de justicia, tal como está fundamentado y obligado por parte de la ley de los códigos de procedimiento, estar ese juez capacitado, como está establecido no solamente en el acuerdo 523, en los artículos 32 y 34, sino en la ley 53 de 2015 que estuvimos viendo hace un rato, la capacitación, el conocimiento técnico, el desarrollo ético que debe tener cada uno de los funcionarios judiciales, la responsabilidad que cae y recae sobre todos aquellos funcionarios y todo aquel que es parte de esa estructura del órgano judicial. Entonces, estos 13 principios que son adoptados
de ese código iberoamericano implementado y reconocido por el Estado panameño, nos viene a dar a nosotros un marco y un parámetro de supervisión y fiscalización de las actuaciones del juez. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las posibles sanciones? Entonces, se crea en este acuerdo 523, en el artículo 96, lo que es la Comisión de Ética Judicial, que más adelante fue modificado, como vamos a ver. Entonces, vamos al artículo 96. Si vamos al artículo 96, los invito a que lo vean y lo estudien. Dice, serán funciones de la Comisión de Ética Judicial emitir dictámenes éticos en los procesos que se tramiten ante ella, dictámenes que le sean requeridos por el órgano competente en materia de responsabilidad disciplinaria, dictámenes solicitados por la Corte, por el Consejo de Administración de la carrera del órgano judicial, evacuar consultas que formulen los jueces, entre otros. También van a conocer, dice, de denuncias. Podrán presentarse ante la comisión denuncias contra jueces por violación al Código de Ética Judicial a través de abogados, las que deberán contener lo siguiente: nombre, apellido, detalle de los hechos, descripción, entre otras. ¿Ok? Entonces, esta comisión tiene la disposición, ya sea de desestimar las denuncias presentadas o disponer una apertura, tal como está establecido en ese artículo 98 del Acuerdo 523 de 2008. ¿Ok? Entonces, el Acuerdo 627, como lo dije hace algunos minutos, modifica ese 523 en su artículo 91, por ejemplo. El artículo 91 dice que quienes integran la comisión, en el artículo 91 del acuerdo 627 dice que queda así: ¿quiénes lo integran? Un magistrado o magistrada por elección del pleno, dos abogados que hayan desempeñado como magistrados o jueces sobre la base de una terna presentada a la Asociación de Magistrados y Jueces de Panamá, un abogado en ejercicio retirado sobre la base de una terna presentada por el Colegio de Abogados, y un abogado docente universitario sobre la base de ternas que presenten las dos universidades más antiguas de Panamá. Entonces, eso es lo que busca el artículo 92. ¿Quiénes integran? ¿Quiénes componen la comisión? Está en el artículo 91. Y dice el artículo 93, miren lo que dice el artículo 93. Dice: en todos los casos, los integrantes de la comisión de ética judicial serán designados de entre personas que gocen de honorabilidad e integridad notoria y comprobada y tengan un mínimo de 55 años de edad. Honorabilidad e integridad notoria y comprobada. ¿Ok? Entonces, aquí el legislador, en este caso la Corte, en acuerdo 627 de 2009, ha desarrollado un poco más lo que estableció ese acuerdo 523. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo se designan? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué condiciones deben cumplir? ¿Qué requisitos deben cumplir en materia ética, solvencia moral, honorabilidad, integridad notoria? Entonces vemos que se ha hilado bastante y desarrollado mucho en materia ética hacia dónde debe ir la Corte, hacia dónde debe ir la administración de justicia, partiendo de la base de la independencia de los 13 principios que se han adoptado del Código Iberoamericano y, por supuesto, legislando dentro de las funciones y los acuerdos que emite la Corte para efecto de crear una comisión que se va a encargar de fiscalizar las actuaciones. En materia del Acuerdo 1088, crea la Oficina de Ética Judicial para efectos de que conozca las denuncias, las consultas, también para efectos de orientación y poder servir de respaldo a la Corte Suprema de Justicia como parte integral de esa carrera judicial. Entonces, eso es parte del compromiso
que han adquirido los jueces, los magistrados, todos aquellos que componen la estructura del órgano judicial con vista a darle una respuesta positiva a la sociedad. Porque si nosotros volvemos y nos preguntamos, ¿tenemos confianza? ¿Goza la Corte de una credibilidad sostenida al momento de que toma decisiones? ¿Es real la independencia de la Corte y todas sus estructuras con respecto a la toma de decisiones, con respecto a los fallos? Por ejemplo, hemos visto muchos procesos donde mediáticamente son vistos, cuestionados, prácticamente la sociedad pone todas las esperanzas en estas personas que integran y forman parte de una estructura tan importante como es el control de la Constitución y la ley. Entonces, cada día la profesión que nosotros elegimos, el ejercicio del derecho, por más que algunos quieran o no quieran ejercer el litigio, por ejemplo, las decisiones que toma la Corte toman mayor notoriedad dentro de nuestro Estado de Derecho. Por eso es que es importante no solamente conocer de ética, sino también estar vigilantes en cuanto a supervisión y fiscalización de las actuaciones que toman en la Corte Suprema de Justicia y también quienes componen esas estructuras. Entonces, nuestra labor, nuestro análisis jurídico y conceptual sobre ética judicial parte sobre la base de qué principios nosotros debemos tener como base, porque no es que hay un principio más que otro. ¿Cuál es nuestro principio base que podríamos aplicar hacia un juez en un momento determinado escucha más a una parte que a la otra? O simplemente a la otra no le da audiencia y a otra parte sí. Entonces, eso es alguna de las interrogantes que nosotros vamos a encontrar esa respuesta en los distintos acuerdos que acabamos de ver y en la Ley 53 de 2015. ¿Cómo debe reaccionar un juez o un magistrado cuando un ejecutivo pretende tener injerencia? ¿Qué principio podemos aplicar cuando ya sabemos que tiene la obligación de denunciar que alguien o alguna estructura del Estado está intentando tener injerencia en las decisiones o presionando, coaccionando esa subjetividad, ese análisis independiente que debe tener el administrador de justicia? ¿Y qué pasa con la participación política? Cuando ya veíamos el acuerdo 23, ya sabemos que la Constitución también regula la independencia judicial. Pero ¿qué es exactamente lo que regula? ¿A quién le está vedada la participación política? ¿Al juez? ¿Y qué pasa con los familiares cercanos del juez? ¿Tienen algún tipo de limitación y participación en la política partidaria, más que nada? ¿Ok? ¿Qué principio podríamos aplicar? Entonces, sobre la base de la ética judicial, les he dejado los documentos necesarios para que hagan el análisis, más allá del contenido de las diapositivas, los fundamentos de derecho, la Ley 53 y los tres acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que han adoptado el Código de Ética y Comportamiento del Funcionario Judicial, que han ido desarrollando los 13 principios que son base medular del funcionamiento ético de la Corte y que todos sabemos que el principio de independencia sobrepasa aquel entendimiento, incluso yo diría que muchos otros principios, porque sin independencia judicial no podríamos estar hablando de que los jueces van a tomar una decisión por más motivada que sea. La motivación va a existir, pero es muy importante salvaguardar la independencia del órgano judicial por encima de cualquier otra consideración. Entonces, como parte de ese análisis ético que nosotros hemos hecho semana tras semana,
desde que hablábamos de la ética en general, de la moral, de la ética personal, de la ética profesional, enmarcada dentro específicamente de la Corte Suprema de Justicia, ya sea que también lo analizamos dentro del marco del servidor público o dentro del marco del ejercicio, por ejemplo, de la profesión de los médicos, tenemos que entender la importancia de que el órgano judicial, muy importante, ustedes dominen esos acuerdos, dominen la Ley 53, dominen la Constitución en materia de independencia y demás principios, qué es lo más, qué es lo necesario para efectos de que el Estado de Derecho se mantenga, que es darle a la Corte Suprema de Justicia esa, esa sostenibilidad en cuanto a credibilidad, pero va a depender mucho de quiénes componen ese órgano, quiénes, cómo se toman las decisiones y evitar de sobremanera que se tomen decisiones con injerencia de algún otro órgano del Estado. Entonces, eso es parte de ese análisis para poder nosotros darle un poquito más de sustento a este material que he querido compartir con ustedes como parte de, de ese objetivo que teníamos, nos trazamos de la primera semana. Vamos a hacer una actividad complementaria sobre esas preguntas que estuvimos relacionando hace un rato, con la legislación, con la ley 53, con los acuerdos. Y vamos a contestar esta actividad sincrónica para efectos de darle contexto a esa participación política que pudiese tener o no un familiar cercano de un juez. ¿Qué pasa cuando un juez atiende fuera de los términos y los periodos procesales a alguna de las partes? ¿Y qué, por ejemplo, podemos hacer o puede hacer el juez al momento de que otro órgano del Estado pretende inferir o tener injerencia dentro de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia? Así que eso es parte de ese análisis. Yo voy a activar la actividad sincrónica para efectos de complementar este contenido con las demás actividades que se van a ir desarrollando semana tras semana. Esto es lo que nosotros debemos tener presente en este análisis cuando hablamos de ética judicial y, por supuesto, darle la importancia debida al marco constitucional y a la ley para salvaguardar la independencia del órgano judicial. Como sociedad, como ciudadanos, como justiciables, como usuarios del órgano judicial, necesitamos dominar esta normativa para efectos de poder brindar un apoyo y exigir a la autoridad, en este caso la autoridad judicial, que cumpla con su labor y su compromiso judicial. No solamente un compromiso profesional, sino también un compromiso personal que él tiene con el cargo, con la honorabilidad que debe ser parte de ese cargo que tiene, como juez, como magistrado, como secretario, como servidor judicial, que es lo que establece la normativa que nosotros acabamos de ver esta noche. Como siempre me pongo a su disposición, ya está activada en este caso la actividad para que ustedes desarrollen para la próxima semana y nosotros poder seguir conversando sobre algunos puntos sumamente importantes relacionados con el ejercicio de la profesión en materia ética y que ustedes al final de la carrera tengan un claro panorama sobre las exigencias en los distintos puntos que nos exige en materia de solvencia ética el ejercicio de la profesión. Le doy gracias a todos por haber visto este video. Realicen la actividad y nos vemos en clase. Cuídense mucho.